¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Eh, bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, como siempre, dándole las gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos con salud, porque estamos con nuestros papás. Les vamos a pedir también, nos vamos a aprovechar que estamos hablando con Él y le vamos a pedir que nos cuide de esta epidemia que está pasando, que nos cuide a nosotros, que nos cuide a nuestras familias, a nuestros papitos, que cuide a las personas que conocemos. Todos estamos viendo cómo están las cosas en este país, ¿no? Y ya que estamos hablando con Diosito, aprovechamos y le pedimos cosas, ¿no? Como siempre. El día de hoy, después de haber empezado dándole las gracias a Dios y pidiendo que nos cuide, vamos a trabajar sobre las características de las zonas frías. Voy a hacer geografía porque estoy viendo sus trabajos, al menos de lo que están presentando, y me parece que tienen ciertos problemas que necesitan que los acompañe más ahora en geografía, más que en lo que han estado haciendo, que fue historia. Así es que esta vez voy a trabajar geografía, ¿no? Entonces voy a explicar algunas cosas que necesitamos ir viendo, ¿no? Tengo acá el planisferio, entonces voy a explicarle algunas cosas, ¿no? Aquí vemos la línea ecuatorial. Esta de aquí es la línea ecuatorial, es el Ecuador. Las primeras clases que ustedes vieron estamos viendo los climas, ¿no? Estamos viendo los climas en las zonas templadas, climas en las zonas cálidas, y ahora que vamos a hacer nosotros, climas en las zonas frías. Voy a ir yendo y viniendo para ir haciendo las explicaciones respectivas en el mapa del planisferio que tenemos. Eh, ¿Dónde estamos ubicados? Cuando ustedes trabajaron, no es el único factor que va a determinar el clima, pero va a ser uno de los principales, perdón, la latitud, ¿no? Entonces, primero nos ubicamos el Ecuador, la línea ecuatorial, por eso el país se llama así, Ecuador. Todo lo que está aquí, donde está pasando mi lapicero, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, la línea ecuatorial, todo esto son las zonas cálidas del planeta Tierra. Lo que va a estar aquí abajo van a estar las zonas templadas, aquí y aquí arriba, ¿no? Si estamos diciendo que esta es la zona caliente, ¿no? La zona templada, la zona cálida en el centro. La zona templada va a estar ubicándose más a los costados del centro, y las zonas frías van a estar yéndose hacia los casquetes polares, tanto en el polo norte como en el polo sur. Los continentes. ¿Cuáles son los nombres de los continentes? ¿Lo sabe? ¿Sí? Repasamos un poquito. Empezamos por ahí, ¿les parece? Bien. América. ¿Por qué América se llama así? Todos sabemos, ese es el más fácil, ¿no? América se llama América por Américo Vespucio. No fue el que descubrió América, pero hay un cartógrafo, Américo Vespucio, que cartografió América distinguiéndolo con dos mares paralelos, distinguiéndolo de las Indias, que era lo que pensaba que Cristóbal Colón había descubierto. Martin Weissmuller, un alemán, fue el que primero que le dio este nombre a este continente. América se llama en honor a Américo Vespucio. Ese es el más fácil de todos. África, ¿por qué África se llama así? África, A privativa, frica, frío, ¿no? África, sin frío, ¿no? Griego, siempre es el griego lo vamos a encontrar por todos los lados, ¿no? Después, este es África, el continente africano significa el continente sin frío. Europa, Europa, ¿qué va a significar? Lo que nos van a decir desde la época griega es que significa por donde se oculta el sol, ¿no? Y Asia por donde sale el sol.
Esos son los orígenes etimológicos. Y Oceanía, ¿no? De océano, de las Oceánides, que corresponde al continente lleno o alrededor de agua, ¿no? Oceanía. Y la Antártida, ¿no? El Ártico es el norte y la Antártica es lo opuesto al norte. An es opuesto a. Y ahí están todos los continentes: América, África, Europa, Asia, Oceanía y Antártida. Están todos los continentes y los orígenes de los nombres, lo que significan. Vuelvo a la clase, que son los climas que estamos viendo para estas clases, ¿no? Entonces nos dice que en el centro, en la parte central, van a estar las zonas cálidas. Junto a la zona central, ¿no? Pero hacia los dos extremos, lo que va a estar templado, ni muy frío ni muy caliente, templadito. Estas dos zonas, ¿no? Y las zonas más frías, lo que van a estar hacia los polos. ¿Estamos? Bien, entonces lo que vamos a estar viendo es las zonas frías del planeta, correspondiente a la latitud, pero también es correspondiente a la altitud. Eso lo van a hacer ustedes la próxima clase, el clima de montaña. ¿Estamos? Le voy a poner ahora, pausa un momento y vamos a pasar a la teoría y después vamos a ir regresando acá al mapa para ubicarnos dentro del mapa cuando hablemos de las zonas geográficas. Esperen un momento. Bien, ahora sí, vamos a seguir, ¿no? Con la explicación. Voy leyendo, como siempre hacemos en la clase, y voy explicando. Características de las zonas frías es el tema de hoy. Las zonas frías se sitúan en las más altas latitudes, es decir, en los extremos, donde estuve señalándoles en los mapas. La región ártica en el hemisferio norte y la región antártica en el hemisferio sur. Ya le dije, ártico significa norte y antártico opuesto al norte, o sea, sur, ¿no? Estas zonas pueden encontrarse biomas como la tundra y las regiones polares. ¿Qué significa tundra? ¿No? Es una zona amplia desprovista de árboles. Esto significa tundra. Va a estar ubicada sobre todo en la zona norte. ¿Está bien? Porque en la zona sur vamos a ver que casi no va a haber lugares porque está todo el mar, pero en la zona norte sí vamos a encontrar continentes. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que me hagan? Lo que quiero que me hagan es lo que trabajamos en geografía. En geografía trabajamos ubicación, trabajamos clima, trabajamos relieve, trabajamos flora y trabajamos fauna. 5 factores. Me hacen un cuadrito de doble entrada. Por eso estoy haciendo ahora el tema de geografía y no el tema de historia. Lo que necesito es que rehagan todo. ¿Está bien? Los que no lo han hecho así, me lo van a hacer de esta forma. En geografía lo que tenemos que aprender a entender es que vamos a tener siempre 5 tópicos, al menos en lo que podamos recoger la información. Si no nos da la información, lo dejamos en blanco. Pero son 5 tópicos: ubicación, relieve, clima, flora y fauna. 5 factores. Entonces me hacen un cuadrito de doble entrada y en cada lugar me ponen ubicación, ¿no? Clima, relieve, flora y fauna. Acá tendrían que hacérmelo de la tundra, de las regiones polares, del Ártico y de la Antártida. Lo que hay, ahorita lo voy a explicar, pero todo lo que voy a estar hablando van a ser relacionados a estos 5 tópicos. ¿Estamos? Bien, eso es lo que voy a revisar. Sigo explicando, ¿no? Entonces, lo que nos dice el texto es que las zonas frías están ubicados en los extremos del planeta Tierra, Ártico y Antártida. La tundra. ¿Qué nos dice de la tundra? Es un ecosistema con aspecto de pradera que se encuentra en el norte de Europa, Asia, América, así como en la península antártica e islas adyacentes, donde la temperatura media es inferior a 10 grados bajo cero y las precipitaciones son escasas. Allí ya tienen ubicación, tienen
clima, ¿no? No nos da relieve, pero ubicación y clima ya están. La tundra les acabo de leer. Entonces, cuando me ponen en el cuadrito, me lo completan. La ubicación y el clima que van a tener. Nos está diciendo que vamos a volverles a dar pausa y vamos a ver dónde van a estar ubicadas las tundras en el planeta Tierra. Vuelven a esperarme, le vamos a dar pausa y vamos a ir a la otra locación. Bien, ahora, ¿dónde van a estar ubicadas entonces las tundras? Van a estar ubicadas aquí, en el norte de América, en Canadá, aquí en el norte de Europa y en el norte de Asia, toda la parte de la Siberia rusa. Toda esta va a ser la tundra. No confundamos con el círculo polar porque esta va a ser la zona ártica. La tundra está debajo de la zona ártica. Debajo de la zona ártica. Todo lo que va a ser el norte de Canadá y el norte de Europa y la zona de Rusia. Pero también nos dice, que nos está diciendo el sur del continente, el sur de la parte sur del continente americano. Esta parte de aquí, solamente esta parte de aquí, porque aquí debería de estar ubicado lo que sería la tundra, pero casi todo, como lo van a ver, es mar, a excepción de pequeñas islas. Estas pequeñas islas son las que van a tener este clima que es denominado de tundra. ¿Cómo es el clima de tundra? Es un clima que va a parecer como el de una pradera, ¿no? Un prado, ¿no? Carente de árboles, pero muy fría. Las plantas van a crecer justamente por el frío muy juntitas. Casi todo el territorio va a estar ubicado entonces en el norte. En el sur solamente vamos a encontrar esta pequeña parte de Argentina y de Chile y las islas que encontremos debajo o cercanos a la Antártida. ¿Lo vemos? ¿Cuál es la diferencia entre el Ártico y la Antártida? Que en el Ártico es agua congelada. En cambio, la Antártida es un continente como América, como África, pero un continente congelado. En cambio, aquí en el Ártico va a ser agua congelada. ¿Estamos? Pero lo que estamos viendo en este momento es la tundra. La tundra esta va a estar ubicada acá, como les digo, en la parte más austral, más al sur del continente americano y las pequeñas islas que vamos a encontrar. Casi todo va a ser agua entonces, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son las regiones? La del norte de Canadá, les vuelvo a repetir, el norte de Europa y la Siberia. Esa es lo que va a corresponder a la zona de tundra. Esa es su ubicación. Nos dice que el clima es muy frío y las precipitaciones escasas. ¿Cómo es su vegetación y cómo es su flora? Regresamos al otro lugar, ya lo vimos entonces dónde está ubicado, lo que estamos viendo en este momento, la tundra, y seguimos con la clase. Espérenme un momento. Bien, ahora tenemos que ver flora y fauna. Vamos a leer cómo está constituida la flora y cómo está constituida la fauna. La vegetación está formada por líquenes, musgos y hierbas y arbustos. Crece apiñada para conservar el calor y muy cerca al suelo para evitar los fuertes vientos. De estas plantas se alimentan los animales como los renos. El planeta es redondo, ya lo sabemos, ¿no? Y como es redondo, en las partes más extremas el viento corre con mayor fuerza que en la parte central. Entonces los vientos van a ser más fuertes, por eso es que los vientos son mayores. Por eso es que en la tundra casi no hay plantas altas. Al mismo tiempo, los líquenes y los musgos, que son su vegetación, entonces en el cuadrito de vegetación tendrían que ir ellos dos, van a crecer muy apiñada, una cerca al otro justamente para conservar el calor.
Seguimos. Durante el breve verano, ¿cuánto tiempo dura el verano ahí? 2 meses. Durante el breve verano que dura 2 meses, las aves llegan en grandes cantidades para alimentarse de los insectos que nacen en este periodo. Entre las especies originarias de la tundra están algunos herbívoros, como el caribú o el reno, carnívoros como el oso polar o el lobo y las aves de presa. El caribú, el reno, el Papá Noel, ¿no? Lo que maneja Papá Noel, ¿no? Va repartiendo Papá Noel por todo el mundo sus regalos de Navidad. ¿De dónde van a salir? De aquí, de este lugar. Los renos van a vivir en la tundra. También van a estar el oso polar, el de Coca-Cola, ¿no? Este oso polar también va a vivir en esta zona. Y el lobo y ave de presa. Como el sol es muy escaso, los animales son casi siempre tienen el color blanco, ¿no? Por eso es que el oso es blanco, necesita tener el sol, absorber, necesitan los animales para poder procesar la vitamina D, necesitan tener una piel clara para poder absorber el sol, o también para poder, en el caso del lobo, estar como camuflado, ¿no? Porque son zonas casi blancas por la nieve que hay. Entonces, esto le sirve, este pelaje le va a servir de camuflaje. Por eso es que tiene este color particular. Casi todos los animales que viven ahí. Entonces, hemos visto la fauna, hemos visto la flora, hemos visto el clima y hemos visto su ubicación. ¿No? Faltaría relieve, que no está, pero el relieve ya los estoy diciendo cómo es, ¿no? ¿Cómo sería el relieve? Llano, ¿no? Entonces, esto pertenece a la tundra. Ahora vamos a las regiones polares. Primero explico y después voy al mapa. ¿Estamos? La región ártica, ártica es arriba, ¿no? Ártica significa norte. Antártica, opuesto al norte. En el polo norte, la región ártica es en realidad un océano siempre helado rodeado de tierra, mientras que la Antártida, en el polo sur, es un continente recubierto de hielo y nieve rodeado de agua, ¿no? Lo que les explicaba de la diferencia cuando les explicaba el nombre de los continentes, ¿no? En el Ártico es agua congelada, casquetes polares. En cambio, en el sur es un continente que está totalmente helado. En el norte el agua se va a congelar y en el sur es el continente en el que le han caído las precipitaciones y ahí se ha quedado el agua congelada. Esa es la diferencia. En el norte es agua congelada y en el sur es un continente congelado. Ambas regiones presentan climas polares, ¿no? Son los polos. El invierno es largo y duro, ¿no? Si acá habíamos dicho que el clima era 10 grados bajo cero, acá las temperaturas oscilan entre menos 20 y menos 50 grados bajo cero. Casi no vamos a encontrar vida ahí. El verano prácticamente no existe. Acá duraba 2 meses. En la tundra, el verano 2 meses. En cambio, en los polos es casi inexistente. Hay día y noche. Pues existen las temperaturas medias todo el año de los meses, no superan los 0 grados centígrados. Todo el año 0 grados hacia abajo. El frío que debe haber ahí, por eso casi no vamos a encontrar vida. En el día, los polos se prolongan durante 6 meses y el clima polar es seco. Las precipitaciones también son escasas, 300 milímetros, y caen en forma de nieve, porque debajo de 0 ya es nieve, ¿no? Esa es la diferencia. Debajo de 0 cae nieve, sobre 0 cae agua y también granizo. El hielo y la nieve son elementos típicos del paisaje polar, ¿no? Cuando uno ve paisaje, relieve, paisaje, hielo y nieve, que se destacan por su aspecto blanco. En los paisajes polares se aprecian las siguientes formaciones:
relieve, relieve. Vamos a ver cómo es. Las canchalas son áreas formadas por rocas fragmentadas, acumuladas en las laderas como la consecuencia de la alternancia del hielo y el deshielo, ¿no? Lo que nos está diciendo, las canchalas son estas rocas formadas por roca fragmentada. Habíamos visto que cuando estábamos en primero de secundaria, el relieve era el relieve se formaba a partir de dos fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas era la teoría tectónica de placas y las fuerzas externas era sedimentación, meteorización. ¿Lo recuerdan? Acá, mira lo que nos están diciendo. Acá el relieve es sedimentación, meteorización. Esto ha formado que el hielo que se congela y se descongela va formando lo que van a ser canchalas. Después vamos a encontrar los glaciares en estas zonas polares. Estamos en las regiones polares. Son grandes masas de hielo que se desplazan lentamente según su volumen y la pendiente que recorren, ¿no? Esto es lo que vemos en la televisión, estos grandes glaciares. ¿Qué es lo que son? Grandes masas de hielo que se van desplazando, ¿no? Según su volumen y la pendiente que van recorriendo. Después vamos a tener los inlandis. Son capas de hielo de millones de metros cúbicos de extensión y hasta 2 kilómetros de espesor, que se encuentra sobre todo en Groenlandia y la Antártida. Ahora lo vamos a separar en el mapa. De Inlandi se desprenden los icebergs, enormes bloques de hielo que flotan sobre el mar. Todos hemos visto la película Titanic, ¿no? Jack y Rose, pobres, ¿no? El pobre Jack se murió, ¿no? Siempre se muere el varón y la chica se queda viva, ¿no? Se muere Jack, ¿te acuerdan? En la maderita, flotando. Bien, ¿por qué se murieron? Por esto de aquí. Se había desmembrado un pedazo de hielo, un iceberg. ¿De dónde va a salir el iceberg? El Islandis. ¿Qué era el Islandis? Capas de hielo de millones de metros de kilómetros de espesor que se encuentran en Groenlandia y en la Antártida, ¿no? De donde se prenden los icebergs. De los Islandis se van a desprender los icebergs. Y cuando se encuentra con un barco, se chocan y el pobre Jack se murió, ¿no? ¿Recuerdan Titanic, ¿no? La canción. Entonces, estas son las características de las regiones polares. Nos está diciendo entonces, nos ha dicho Groenlandia, nos ha dicho la Antártida. Ahorita lo vamos a ver en el mapa. Espérenme. Entonces nos dijeron que eran Islandis, estas capas de hielo, y Groenlandia y la Antártida. De aquí se van a desprender, de estos lugares, enormes bloques de hielos. Recuerden que el tamaño del planeta Tierra es enorme. Entonces los Islandis se van a desprender de aquí y de aquí. Cuando Jack se murió, ¿de dónde se murió? Se encontraba en un viaje desde Reino Unido hacia Nueva York, ¿no? El pobre Jack, siempre nos vamos a acordar de él, ¿no? Y se había desprendido del Islandis, se había desprendido un iceberg, que era este enorme bloque de hielo. Se van a encontrar la región ártica y la región antártica. Estas son las que nos están diciendo en este momento. Entonces nos está diciendo sobre las canchalas, los glaciales y los inlandis, ¿no? Estas son las zonas características de el Ártico y la Antártida. ¿Estamos? Ahora regresamos para ver lo que correspondería a la vida en el Ártico. Espérenme un momentito. Bien, entonces ya hemos visto dónde estaban ubicadas la región ártica, la región antártica. Hemos visto de dónde salían los Islandis, de Groenlandia.
y de la Antártida. Ahora vamos a ver, vamos específicamente, vamos a ubicarnos en el Ártico y después en la Antártida. ¿Cómo es la vida en el polo norte? No en el polo norte, ¿no? Sino en el Ártico y después en la Antártida. Nos dice, la vida en el Ártico. El territorio ártico comprende la parte septentrional. ¿Qué es septentrional? Norte. La parte septentrional de América, Europa y Asia, la que les expliqué en el mapa. Allí subsisten pueblos indígenas adaptados a las condiciones climáticas como los esquimales. Todos los hemos visto, ¿no? En el marcianito, en el helado que comemos, los esquimales, esos que viven en un iglú, ahí van a vivir estas personas, sobre todo en el norte, porque en el sur no hay vida. Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a la Antártida, solamente en el Ártico, ¿no? Estos esquimales o inuit habitan. ¿Qué regiones van a habitar? Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia, los lapones del norte de Escandinavia y los habitantes de Siberia en el norte de Rusia. Toda la parte norte van a estar ubicados entonces en el norte de Rusia, los lapones en Escandinavia, en Groenlandia y en el norte de Canadá, ¿no? Estas son donde va a haber vida en el Ártico. Estos pueblos ahí van a estar ubicados, los que le vamos a llamar nosotros esquimales o inuit. Estos pueblos se dedican a la caza y a la pesca. Los lapones y los habitantes de Siberia también practican el pastoreo nómade. Se desplazan detrás de los renos que van en busca de pastos. En verano hacia la tundra. ¿La tundra dónde se encontraba? Debajo como yendo hacia el sur del Ártico, ¿no? Si acá está el Ártico, la parte sur del Ártico es en la tundra. Ahí van a estar yendo a comer su comidita los renos, porque si no, no hay comida, ¿no? Se desplazan detrás de los renos que van en busca de los pastos. En verano hacia la tundra y en invierno mucho más al sur. A mediados del siglo XX comenzó el interés mundial por la región ártica. Miren recién cuándo, ¿no? Aunque estos pueblos viven ahí milenios. Pero a mediados del siglo XX las grandes potencias van a instalar ahí bases militares y científicas. Los gobiernos y las empresas empezaron a explotar las materias primas y fuentes de energía del subsuelo, petróleo y gas natural. Hay una competencia ahora sobre todo entre Estados Unidos y Rusia. Alaska, ahora lo vamos a ver en el mapa, y Rusia van a competir. ¿Por qué? Por los recursos naturales que se encuentran ahí, sobre todo ahora que está el cambio climático y que esas regiones se están calentando. Ya no son tan frías y se puede perforar ahí. Y hay muchos recursos naturales. Las grandes potencias van a buscar en estos lugares petróleo, gas natural. Esto ha provocado la afluencia de personas desde lugares lejanos y ha originado la construcción de oleoductos, gasoductos, ciudades y aeropuertos. Antes era imposible vivir ahí, pero ahora hay ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha descubierto los recursos naturales que son base de las fuentes de energía para que las sociedades puedan subsistir. También ha alterado profundamente la forma de vida de la población autóctona. Recordemos, hace poco el presidente de Estados Unidos, Trump, que dijo que quería comprar Groenlandia. ¿Lo recuerdan? Groenlandia, esta isla enorme, pertenece a Dinamarca. Está bajo la jurisdicción de Dinamarca. Trump le dijo a los daneses que te lo compro. No, con la plata que tienen en Estados Unidos podrían comprar lo que les da la gana, ¿no? Pero hay mucho interés por estas regiones ahora, sobre todo que ahora que está el calentamiento global, porque hay muchos recursos naturales. ¿Qué le dijeron los daneses? No está a la venta. Bien bacán, ¿no? No, no está a la venta.
Nosotros no vendemos eso, ahí vive gente. ¿Quiénes viven? Los esquimales, los inuit. Eh, Así, por ejemplo, en la actualidad, los lapones o esquimales habitan en poblados y trabajan en minas, plataformas petroleras, ciudades y aeropuertos. Esto es lo que corresponde al Ártico. El Ártico es donde hay más vida y donde las potencias están empezando a pelear por los recursos, sobre todo los recursos que pertenecen a qué tipo de recursos, fuentes de energía, ¿no? A las fuentes de energía, petróleo y gas que hay en el subsuelo. Esto es el Ártico. Y ahora vamos a lo que es la Antártida. ¿Qué es lo que nos dice de la Antártida? Lo que nos dice de la Antártida es: la Antártida es un continente, ¿no? Tenemos que diferenciarlo porque siempre escucho que la gente se confunde con esto. A diferencia del Ártico, que es agua congelada y zonas de los países, la Antártida sí es un continente que quedó justo cuando cuando las placas tectónicas se empezaron a mover. La Antártida tuvo la mala suerte de quedarse abajo del planeta Tierra, en el Polo Sur, y todo ahí se congeló. La Antártica es un continente que se extiende a lo largo de 14.000 kilómetros cuadrados y se sitúa dentro del Círculo Polar Antártico. No es el continente más pequeño, porque Europa mide 10,5 millones de kilómetros cuadrados. Lo vamos a ver cuando estemos en cuarto de secundaria, continentes. La Antártida mide 14.000 kilómetros cuadrados, es más grande inclusive que Europa. Su relieve, miren, acá está, relieve. Cuando quiero que me hagan el cuadrito, ahí me ponen ubicación, relieve, después me ponen clima, después me ponen fauna y flora si es que hubiese. Su relieve está oculto por un gigantesco islandis. ¿Qué era el islandis? Lo que vimos acá, ¿no? Estas capas de hielo de grandes metros de donde se desprenden los icebergs. Entonces, todo su relieve está oculto por un gigantesco islandis, por esta gigantesca, acá se entiende mejor. Es como si en la Tierra encima hubiese una capa de hielo. Ese es el islandis. Y cuando se desprende algo de ahí, ¿no? Se desprende el iceberg donde se muere el pobre Jack, ¿no? Ahí eso, el iceberg. No lo confundamos que no es lo mismo. El islandis es toda la capa de hielo, cuyo espesor supera los 2 kilómetros en algunos puntos y del que solo emergen las cimas más altas, como el monte Bison de 5.140 metros sobre el nivel del mar. Sus aguas son ricas en ¿qué? Fitoplancton y zooplancton. ¿Qué es el fitoplancton y zooplancton? Lo deben haber visto con la misma Areli. El fitoplancton y el zooplancton son la base, la pirámide de la vida marina. En la vida marina también hay una pirámide de vida, ¿no? En donde arriba están los que se comen a todos y no se los come nadie, y abajo están los que son la base de todo, de los peces más chiquitos, de los peces medianos y grandes, ¿no? En la parte más abajo van a estar fitoplancton y zooplancton. Son esas plantas microscópicas, ¿no? Que es la base de de toda la fauna marina. Entonces, hay fauna, ¿no? Estamos viendo que son la base de la variedad de los moluscos, aves, peces, mamíferos marinos. El pingüino, ¿no? El pingüino que caminando es el ave más característica de la región. Asimismo destacan ciertas especies de focas, elefantes marinos y ballenas que se alimentan de las grandes cantidades de krill. ¿Qué es el krill? Crustáceos planctónicos con aspecto de camarón. ¿Cómo es que pueden vivir estos animales en esos lugares tan fríos? Porque estos animales tienen grandes capas de grasa que impiden, que permiten que el cuerpo funcione correctamente. Es como el escudo protector entre el animalito
y el frío exterior. El continente antártico está deshabitado. Significa no vive gente, como en el Ártico. En el Ártico sí viven gente, los esquimales y los inuit, los lapones. En cambio, aquí no. Aquí solamente vamos a encontrar científicos. Si yo me quiero ir a la Antártida, ¿podría irme? Pues sí, podría irme. Tengo que pedirle un permiso al gobierno de mi país porque hay científicos peruanos que van y pueden ir a la Antártida, pero siempre para hacer expediciones científicas. Cualquier país del mundo podría ir siempre y cuando hayan expediciones científicas. El continente antártico está deshabitado. En la actualidad, los únicos seres vivos que viven allí son científicos, pues numerosos países, por ejemplo el Perú, han establecido bases artificiales, la mayor parte situadas en el litoral de la Antártida. ¿Estamos? Esto es la Antártida. Hemos visto la Antártida, hemos visto el Ártico, hemos visto las regiones, como son las regiones polares, y hemos visto la tundra. Todo eso es lo que corresponde a las zonas frías, de acuerdo a la latitud, ¿no? Pero la siguiente que van a hacer ustedes corresponde a la altitud, latitud del planeta Tierra y la altitud del planeta Tierra, ¿no? Eso quiero que más o menos que lo manejemos en su material de estudio, que es lo que estamos haciendo en mi materia, en historia y en geografía. ¿Qué es lo que me tienen que hacer? Tienen que construirme con estas 5 cosas que vemos en geografía. ¿Qué vemos en geografía? Ubicación, relieve, clima, flora y fauna. Me hacen un cuadrito de doble entrada y me ponen cómo es en la tundra, me ponen cómo es en el Ártico y cómo es en la Antártida con la explicación que les acabo de hacer. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Bueno chicos, esto es lo que corresponde al tema de geografía. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta ya saben, me la hacen llegar. Estoy pensando en ustedes. Les mando un fuerte abrazo y chau, nos estamos viendo.